Fichajazo a mi modo de ver del Real Oviedo, incorporando a sus filas a un jugador como Stanis Pedrola, una cifra además bastante accesible, una cifra asequible para lo que es un equipo de segunda división que acaba de descender y para un jugador como Stanis que atesora bastantes cualidades, que tiene un ramillete de recursos muy interesante y que en el vídeo de hoy analizaremos a la figura de este jugador y daré mi opinión acerca de este fichaje, pero ya de primeras os confirmo lo que para muchos es una realidad, y es que es un jugador que en muchos aspectos se podría llamarle certeza, se podría decirle o catalogarle como un jugador de muy buenas condiciones y que tiene potencial para jugar en la primera división. Tiene 22 años, el 24 de agosto cumple esos 23, futbolista que ha pasado por la Masía, se crió en esa cantera del Fútbol Club Barcelona, jugó en la Sampdoria en su día pagó 3 millones de euros por él. La última temporada en invierno en concreto llegó cedido a la Unión Deportiva Las Palmas, jugó 20 partidos, marcó 4 goles y en el vídeo de hoy, como decía, vamos a analizar la carrera de este futbolista, lo que le ha aportado a sus diferentes equipos y qué es lo que le puede dar al Real Oviedo, le encaje, en mi opinión, todo esto lo analizaremos en el vídeo de hoy. Obviamente pues es todo esto muy interesante repasarlo. Como decía, llega por 900.000 euros y aquí tenéis su trayectoria, ¿no? Jugó, como dije al inicio, bueno, en esas categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, pasó también por el Barcelona Athletic, en la 21-22 juega 7 partidos y marca un gol. En el Barcelona Sub-19, es decir, el juvenil, ¿no? Juega 31 partidos en esa temporada 21-22 y marca 6 goles y da una asistencia. En la 22-23 con el Barça Athletic en primera ref juega 26 partidos, marca 10 goles y da una asistencia. Hay que decir que en la 21-22 debuta con el Barcelona en primera división. Ojito también a esto. Ha sido un jugador que ha debutado con el primer equipo del Barcelona en la primera división. En la 23-24 la Sampdoria se lanza a por este futbolista. Hay que decir antes de esto que la primera temporada de cesión con opción de compra obligatoria en caso de que se cumplan unos parámetros, unas normas. Esas normas se cumplen y abona esa cantidad, si no estoy equivocado, de 3 millones el equipo italiano, que en ese momento se encontraba en la Serie B, en la segunda división. En la 23-24 juega 16 partidos, marca 3 goles, y en la 24-25 10 partidos y 0 goles. En la 24-25, que también está, juega un ratito en el Bologna, en la primera división italiana, donde juega tan solo 2 partidos y ya juega lo demás con la Sampdoria, ¿no? Y en la 25-26 ven 8 partidos con la Sampdoria en Serie B, también en la segunda división italiana, 0 goles y 0 asistencias. Y en la 25-26 20 partidos con Las Palmas, 4 goles y una asistencia. Llegó en invierno, como decía al inicio, ¿no? Un futbolista con 22 años, que ¿cuál diría que es uno de esos handicaps de este futbolista? Básicamente, si tenemos que ser reduccionistas y simplificarlo todo, diría que son dos. Lo primero de todo, que es un jugador que le falta regularidad, que es un jugador que también a lo largo de estos últimos años ha tenido algunas lesiones que le han lastrado, y diría que principalmente son estos dos factores los que a día de hoy son el principal impedimento en la carrera de Stanis Pedrola, ¿no? Como es un jugador que le falta regularidad, que es algo irregular, y luego esas dolencias, esas lesiones que al final están provocando que no acabe de encontrar esa continuidad en su fútbol. Estas dos cosas a día de hoy, como decía, son el principal obstáculo de Stanis Pedrola. Por lo demás, creo que es un jugador, como decía al inicio del vídeo, que atesora grandes cualidades, un futbolista con muy buen 1 contra 1, pero eso sí, y esto aquí quiero dejarlo bien claro y ser categórico, ¿no? Quiero dejar claro que Stanis Pedrola, en esos momentos en los que alcanza ese fútbol, en esos momentos, perdón, en los que alcanza esa continuidad, en los que alcanza esos buenos picos de fútbol, es un jugador que te rinde a un nivel altísimo y sensacional, sobre todo si esto lo extrapolamos a lo que pide la segunda división, ¿no? En primera división, pues es un futbolista que todavía le falta pozo, un jugador que todavía le faltan ciertos registros para sentarse en una categoría como la primera división, y creo que puede estar muy bien el dar ese paso a la segunda división española para luego poder relanzar su carrera y catapultarla hacia cotas más altas, ¿no? Pero yo
Así a primera instancia diría que es una muy buena incorporación porque reúne grandes características, como decía, un jugador con desborde, un futbolista con talento, capaz de zafarse de su par, capaz de utilizar diferentes registros para ser influyente en los partidos. Al final es un jugador con grandes virtudes y que en cierta manera se podría decir que puede llegar a ser un futbolista virtuoso. ¿Dónde juega este jugador? Este futbolista puede actuar principalmente por la banda izquierda o por la banda derecha. Es diestro, mide 1,87, ya luego repasaremos todo esto, mucha más finura, ¿no? Pero antes de todo, es un extremo que puede jugar tanto en la banda izquierda como en la banda derecha. Es un jugador diestro, le gusta también aparecer por zonas interiores. Es un jugador que en ese aspecto se puede parecer algo a Elia Chairas a la hora de tirarte esas diagonales, de buscarte el disparo. Y creo que el Real Oviedo acaba teniendo o acaba firmando a un jugador que creo que tiene condiciones para hacerlo realmente bien en lo que es esta segunda división, en lo que es este Real Oviedo y en lo que es un equipo como el de Calero, que va a buscar probablemente esos momentos de velocidad por las bandas, y eso Stanis te lo puede dar porque, como decíamos antes, tiene buen uno contra uno y es capaz de entender bien ese tipo de acciones. Para nada es un jugador tosco, para nada es un jugador... para nada es un jugador con esa rudeza en su fútbol, nada, todo lo contrario, tiene esa capacidad para hilvanar el juego y creo que eso le viene muy bien y gusta mucho aquí en Oviedo el tener ese perfil de jugador. Bueno, gusta mucho, yo creo que en la mayoría de equipos, sobre todo en la segunda división, el poder contar con un futbolista como Stanis. Pedrola sí que le veo tanto en la banda izquierda como en la banda derecha. Desde luego es un gran fichaje, mi modo de ver. Importante el acabar de asentarse y dejar a un lado y olvidar todos esos problemas, todos esos impedimentos que han provocado que su carrera no acabe de adquirir ese pozo, todos esos problemas creo que es importante empezar a obviarlos, y la mejor manera de obviarlos es que Stanis Pedrola demuestre sobre la cancha el buen futbolista que puede llegar a ser. En el Barcelona lo hizo bien en su día, era un canterano que, oye, que había demostrado ciertas cositas, así que creo que por todo esto que he dicho es un jugador que puede darle mucho a este Real Oviedo. O tenéis aquí el mapa de calor de esta última temporada con Las Palmas, como es un jugador que principalmente ha jugado por esa banda izquierda, como decíamos, capacidad también para incidir por zonas interiores. Vamos a repasar de la mano de FootMob de manera más específica, ¿no? Ciertos registros, ciertos datos, ciertas cifras en esta última temporada con Las Palmas, ¿no? En esta media de temporada, pues podemos verle que en pases completados tiene un porcentaje alto, 86,6 por partido, un jugador que en regates realizados se encuentra entre los jugadores con más capacidad para realizar ese tipo de acciones, ¿no? 3,08 por encuentro, el porcentaje es un 62,5% de éxito en esos regates, duelos ganados no está mal, 5,91 por cada 90 minutos, toques en área rival 6,40, es un jugador que tiene su influencia. Luego, a nivel defensivo, es cierto que podemos ver que no es el jugador que mejores cifras reúne, ¿no? en este apartado, pero en lo que se refiere a darle la pelota y empezar a encontrar alternativas y soluciones en el juego, es un jugador bastante resolutivo y que te puede dar realmente muchas cosas, ¿no? Un jugador que incluso yo creo que podría llegar a jugar como media punta, pero más le veo en esas bandas, habituado especialmente a jugar en esa banda izquierda en los últimos tiempos, 22 años, 1,88, un jugador que, bueno, su valor de mercado ha ido creciendo con el tiempo, pero es verdad que en los últimos años pues ha bajado, sobre todo después de su etapa en el Bologna y de ese primer año en la Sampdoria, ¿no? Que llegó a valer 2 millones y ya a partir de ahí ha ido bajando, ahora mismo se encuentra en 1,20 millones de euros, pero a pesar de esto, como comentaba antes, creo que es un gran fichaje porque, primero, es un futbolista que creo que reúne grandes cualidades, que puede llegar a potenciar mucho a este equipo, y después que es un futbolista que lo fichas con un precio bastante razonable y probablemente por debajo de lo que vale este futbolista. Creo que el Real Oviedo ha realizado una gran operación. Creo que David Fernández, el director deportivo del Real Oviedo, acaba, bueno, concluyendo esta operación con muy buena nota porque incorporas a tus filas a un futbolista de talento, como hemos ido diciendo en el vídeo, y que
y que es que viene a un coste bastante razonable. Como decía, para mí a lo mejor puede estar por debajo de lo que realmente vale este futbolista. Creo que vale más. No sé qué variantes, qué cosas se pueden dar dentro de la operación, qué entresijos, ¿no? Qué aspectos o qué condiciones que a día de hoy no sabríamos apreciar y que a lo mejor, pues yo qué sé, porcentaje, futura venta, el club del que procede, en este caso la Sampdoria, pues se llevaría un cierto importe, ¿no? Pero hay algo ahí que creo que se nos escapa porque me parece que 900.000 euros es una cifra que se queda corta para lo que es realmente Stanis Pedrola. Si alguno se pregunta por qué Las Palmas no lo fichó definitivamente, porque parecía que iba a abonar, creo que tenía una cláusula, una opción de compra, pero hubo un lío entre el representante y el club, no sé exactamente en qué sentido, cómo iba, pero eso provocó que se estancasen las negociaciones y que el Real Oviedo, que surgiese la opción del Real Oviedo, y esto ha sido al final, bueno, un poquito de picar de pico y pala, pero finalmente se ha dado y Stanis Pedrola es jugador del Real Oviedo, gran incorporación como he ido diciendo a lo largo del vídeo, creo que es un fichaje que ilusiona, uno de los grandes fichajes del Real Oviedo en este mercado veraniego.